un presupuesto sólido con el que se busca sobre todo reducir las desigualdades, así lo decía la presidenta Claudia Sheinbaum. Hablemos con los expertos en este tema. Le agradezco mucho a José Yuste, conocido como Pepe Yuste, periodista y conductor de Fórmula Financiera. Qué gusto saludarle, Pepe, ¿cómo está? Chel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Preguntarte así directamente, ¿coincides con la presentación de la presidenta sobre el presupuesto? ¿Qué te parece a ti? En una parte sí, desde luego. ¿En Ujú, cuál es la parte donde, perdón, se puede coincidir con la presidenta? En que sí es un presupuesto responsable. ¿En qué sentido? En que era lo más esperado que bajaran el déficit público, un déficit ujú. público que dejó el presidente López Obrador elevadísimo al 6% del PIB. Se están comprometiendo a bajarlo al 3.9% del PIB. Es una señal, era la señal más esperada que querían los analistas, las casas de bolsa, los bancos de inversión y desde luego agencias calificadoras, todos querían ver esto, que realmente México se comprometiera a bajar el déficit al 3.9%, habían dicho 3.5, pero va a ser el 3.9%, bien, es un ajuste draconiano, pero también es un ajuste donde lo que está haciendo el gobierno es decir, bueno, pues este déficit no se va a transformar en deuda. Entonces, creo que esa es la parte responsable, Michelle. Ahora, hay otras partes que si quieres las comentamos con gusto. Sí, así es. De hecho, yo leía todo un análisis que hizo el INCO respecto a este presupuesto que se está proponiendo a las cámaras, lógicamente, que ante la falta de una reforma fiscal, esto no va a permitir o no permitirá ese escenario que plantea la presidenta, reducir las desigualdades y tener un presupuesto sólido. ¿Crees que sea necesario en este 2025 confirmar una reforma, pues ya finalmente fiscal para poner en orden los recursos, sobre todo lo que se va a repartir en programas sociales? Fíjate, ha estado totalmente en el aire y no la pusieron ni siquiera Ricardo Monreal, que luego la presidenta le atizó a Ricardo Monreal, ni siquiera fue Ricardo Monreal, fue el propio secretario de Hacienda quien ya habló de una reforma fiscal. Claramente Ujú. lo que está sucediendo en este momento es que los ingresos no alcanzan. Los ingresos no alcanzan, habría que ver de dónde sacan más recursos. La Secretaría de Hacienda acaba de levantar otra vez, de recrear, porque la había perdido, de constituir la subsecretaría de ingresos precisamente para el ramo, pero claramente sí están pensando en una reforma fiscal, ya hay gente en el gobierno y dentro de la Secretaría de Hacienda que está solicitando esta reforma fiscal porque no está alcanzando. Y para este presupuesto, fíjate, lo pusieron incluso con un crecimiento del 2 al 3%. El tema es cómo vamos a alcanzar ese crecimiento del 2 al 3% en plena desaceleración, con problemas Sí. con Donald Trump, con reforma en Poder Judicial que no abona esto. Así que bueno, sí se empieza a ver optimista el presupuesto. Ayer el tema en los medios de comunicación fue el presupuesto a la UNAM y a otras universidades, que después se corrigió. ¿Tú crees que inicialmente fue así un error, Pepe? No, yo creo que no fue un error, yo creo que así lo hicieron. Es muy difícil que la Secretaría de Hacienda haya cometido un error de este tipo, muy complicado. Lleva meses haciendo el presupuesto. Primero se presentan precriterios generales de política económica a medio año, se van diseñando las distintas modalidades. Con el nuevo gobierno se reunieron cada semana la presidenta con el secretario de Hacienda. No pudo haber sido un error. Sin embargo, mira, al final qué bueno que estén rectificando. La rectificación seguramente llegó, la única que la puede haber hecho, me imagino, fue Presidencia de la República, llegó la rectificación, la Secretaría de Hacienda lo pone como que se equivocó, es casi imposible, va a haber un Ujú. 3.5% de aumento tanto a la UNAM como al Politécnico Nacional, y se estaba generando todo un tema donde, pues obviamente, la UNAM pues se quejó inmediatamente de este tema, de esta situación, porque pues imagínate, una presidenta además que viene de la universidad pública, que ha hecho su carrera política dentro de la universidad pública, pues sí era de llamar la atención. Qué bueno que se corrigió. Algo que resaltan mucho es la reducción en el presupuesto de seguridad en el país, en el marco o lo que se puede catalogar como un escenario bastante violento donde se requiere reforzar, pues obviamente a los cuerpos policíacos, meterle más recursos a los estados y municipios y Pepe, sobre todo cuando se acaba de aprobar una nueva supersecretaría de seguridad. ¿Tú qué opinas? Bueno, lo que opino es que sí le han dado más recursos, porque obviamente lo que estamos viendo es que le dieron muy pocos recursos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Protección y Seguridad Ciudadana, la que lleva Omar García Harfuch. Supuestamente Así es. tendría que ser una suerte
coordinador de las Fuerzas Armadas, se entiende así, pero también va a investigar. Entonces, para investigar va a requerir recursos. En fin, y ahí lo que estamos viendo, tanto ahí que le faltan recursos, como en la Secretaría de Educación que está faltando recursos, salud que cayó dramáticamente. Claramente estamos viendo un ajuste pues muy fuerte en áreas donde no debería haber el ajuste, y claramente estamos viendo pues necesidades de ingresos para solventar estos gastos. ¿Crees que hay un efecto directo en la población una vez que queda claro que va a ser aprobado? Digo, estaría además analizar por qué sí o por qué no se aprobaría estar aprobado y así lo aprobará Morena en las cámaras. ¿Crees que hay un efecto inmediato con las reducciones que se han estado planteando, se han estado visibilizando en los análisis al presupuesto? Sí, claro, desde luego. Fíjate que eso es interesante lo que comentas, Michelle, porque lo que debería haber son ciertos cambios naturales de negociaciones en la Cámara de Diputados, sobre todo. Debe haber ahí que es cuando revisan el tema del gasto, pero por lo que hemos visto es que no le van a pasar, la van a pasar sin cambiarle una sola coma. Cuando viene esta planadora de Morena, pues le pasa sin cambiarle una coma a estas iniciativas que vienen. En efecto, Hacienda es una dependencia muy seria. El presupuesto se hizo de manera seria, pero ya viendo las negociaciones podría haber cambios presupuestales, y esto es lo que se siente que no va a pasar. Entonces, por lo pronto, ayer vimos pues un cambio que vino de presidencia con la UNAM y el Politécnico. Qué bueno, por lo menos un pequeño aumento conforme a la inflación, pero tampoco es un aumento para las universidades. Pero se está dando estas negociaciones fuera de la Cámara de Diputados, no en la Cámara de Diputados, donde no suelen cambiarle ni una coma, Michelle. Así es, estábamos viendo el presupuesto que se le va a otorgar a la UNAM, en medio de las correcciones, más de 50,000 millones de pesos, y eso habla pues la cantidad de recursos que se ingresa a esta universidad. Y esta situación de solicitud de recursos de este nivel a nivel nacional, pues son muchos, Pepe. ¿Tú crees que en algún momento las universidades deberán buscar ya una forma de poder generar sus propios recursos ante siempre constantemente depender del gobierno federal o los gobiernos estatales para poder subsistir? Se ha convertido en prácticamente una imposibilidad hacer eso. Cada vez que hablas de aumentar cuotas, bueno, la UNAM, por ejemplo, se levanta prácticamente. Es una suerte como de IVA para la UNAM cuando hablamos de aumentar cuotas, por distintas razones históricas que hay. Entonces, lo que sí deberíamos hacer es ponerle mucha más atención al presupuesto de la UNAM y del Politécnico, porque ahí está el elevador social. La movilidad social va a partir de universidades públicas, obviamente entre otras instituciones, pero son claves para la movilidad social, y si no cuentan con recursos, pues no va a haber movilidad social. Si queremos realmente tener pues una política social amplia y desde luego con movilidad, pues sí requeriríamos ponerle más atención a las dos, o a las tres, a UNAM, Politécnico y la UAM. Pepe, tengo dos últimas preguntas. La primera, programas sociales. ¿Cómo ves los recursos destinados a los apoyos a la sociedad? Los apoyos sociales, bueno, mucho y muy cuidado a pensiones. Se está llevando a las pensiones el 60% de los programas sociales, Mm. 60%, y estamos empezando a descuidar a la infancia. Los programas que van a la infancia, más allá de que sea dinero en efectivo, que hay todo un tema de debate si no debe ser dinero en efectivo o no lo que llegue en programas sociales, pero imagínate el 60% para las pensiones. Es entendible, además ha sido un programa muy exitoso el de becas para adultos mayores, por ejemplo, pero ya es el 60% de los programas sociales, y tenemos que invertir en el capital humano, y la mejor forma de invertir en el capital humano, desde luego, pues es en la infancia y adolescencia. Entonces creo que ahí sí está faltando pues una reestructura. Y para cerrar, Pepe, Hacienda decidió retirar el estímulo fiscal para la gasolina magna y mantener cero el apoyo a premium y diésel, por lo que de este sábado 16 al próximo 22, no lo quiero dejar de preguntarte porque nos están preguntando en redes sociales, pues habrá cambio en el gasto. Eso le pega al bolsillo directamente a los mexicanos y ya sabes, la especulación de los gasolinazos siempre es latente. Le pega directamente, nos hemos acostumbrado ya al subsidio que hay del impuesto en cuanto a la gasolina, en particular a la magna, que es la que más utiliza el mexicano. El compromiso que tiene el gobierno es de que no aumente en términos reales, es decir, con la inflación. Vamos a ver en ese tiempo cómo se da, porque si aumenta el precio internacional del petróleo y de la gasolina, vamos a empezar a tener problemas. Ahí va a tener que haber subsidio a fuerza, y ese subsidio pues en la gasolina siempre nos sale caro, pero por los gasolinazos ya sabemos que cuando hay un gasolinazo, bueno, pues ahí sí hay problemas, de todo el mundo se queja. Ahí sí hay problemas, así es. Pepe, gracias. Un placer platicar contigo esta tarde. Gracias por regalarnos estos minutos. Michelle, muchas gracias. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Qué importante lo que acaba de mencionar Pepe Yuste, periodista y conductor de Fórmula Financiera.
ese 60% en lo que lleva a los programas sociales destinado a las becas a los adultos mayores. Justicia social, lo han dicho constantemente, lo ha dicho la presidenta, pero es real también. ¿Dónde queda el apoyo a las primeras infancias sobre todo? ¿Será que estos programas nuevos de bienestar está destinado justamente de forma directa a apoyar a las madres y a los hijos? Muy buen punto.